Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Feliz domingo a todos. Hoy venimos con un tema súper interesante que si tienes un negocio, si tienes presencia digital, te va a interesar muchísimo porque vamos a hablar. ¿Dónde nos está buscando nuestro cliente ahora mismo, Raquel? Buenas tardes, Eva. Pues mira, si cuando los oyentes han oído esta pregunta lo que han pensado es eso de en Google, ¿dónde me van a buscar? Se van a dar cuenta con el programa de hoy de que esto ya no es así o no solo es así. Totalmente. Las reglas del juego están cambiando. Google ya no es el buscador único. Quizás todavía sí que es el principal, pero no es el único, porque la gente está buscando cosas diferentes. Están buscando ver más imágenes, más vídeos y están buscando respuestas más cercanas. Están buscando contexto, están buscando opinión, están buscando experiencia y eso no siempre se encuentra en Google. Hay mucha gente que ya va a buscar a TikTok porque ahí está viendo las marcas más humanas, está viendo las marcas por dentro. Hay gente que busca en YouTube porque el vídeo, como tú comentas, es fundamental hoy en día. Y sobre todo yo creo que incluso cuando se busca en Google se está yendo mucho más a las respuestas que nos da la IA. Otra vez la IA, Eva. Por supuesto, o sea, cada vez hay más gente que ya pregunta GPT totalmente y pasa de Google. De hecho, este programa nace porque no os podéis hacer una idea de la cantidad de gente que ya nos solicita posicionamiento en inteligencia artificial. Y es que es ahí donde tenemos que estar. Luego hablaremos de cómo estar ahí. Sí, intentaremos dar unos tips. ¿Cuáles son las reglas del juego de la IA? Pero, ¿sabes? A mí me parece curioso preguntarse por qué ha cambiado este tipo de búsquedas. Lógicamente, o sea, la IA ha venido para revolucionarlo todo. Y yo creo que una de las cosas que ocurre es que, lo hablábamos nosotras antes del programa, es la manera en la que preguntábamos antes, que era un poco más artificial, ¿no? Buscabas eso de estudio diseño Madrid, marketing en Valencia. Pues al final era como mucho más artificial, mucho más esto basado en estas keyword y sin embargo ahora la gente hace preguntas y espera respuestas más elaboradas. Exacto, es a lo que iba, más en contexto, mucho más allá de ver 4 anuncios de Google, sino que tú ahora cuando buscas cómo decorar o cómo hacer una página web o tú buscas cómo hacerla, cuál es la agencia que mejor me la puede hacer, por qué esa agencia y necesitas respuestas mucho más elaboradas y empáticas con lo que tú estás necesitando. Bueno, y además realmente es que la IA nos hace, digamos, un trabajo previo, ¿no? Tú preguntas lo que sea y la IA te elabora una respuesta dándote los enlaces a las páginas que considera que son relevantes, pero ya te lo está haciendo. Pues mira, las tendencias que se llevan en decoración son esto, según me dicen en esta página, esto de aquí, con lo cual la propia IA me está facilitándome la respuesta, me está haciendo esa lectura rápida. Total. Y que luego creo que hay otro factor fundamental por qué la gente se está derivando a la IA, es por la sensación de veracidad. Creo que Google está perdiendo esa confianza del usuario y la IA está ganando esa confianza. Es verdad que ya veremos cuánto va a durar esto, porque al final la IA va a monetizar estas búsquedas, está clarísimo, de algún día las empresas podrán pagar para que aparecer en la IA, pero a día de hoy eso todavía no está y la percepción que tiene el usuario es que las respuestas que les da la IA no están condicionadas al pago que hace la empresa. Claro, además es que las respuestas que nos da la IA, de hecho, si tú le preguntas a ChatGPT, su trabajo es darte la respuesta más apropiada a esa pregunta. Como tú le das una pregunta muchísimo más elaborada, él te da también una respuesta mucho más elaborada. Y esto lo que nos lleva, luego daremos los tips, pero lo que nos lleva es a cambiar la forma de generar contenido en las páginas web. O sea, antes yo tenía que jugar con unas palabras clave, ahora lo que tengo que jugar es a dar respuestas a ciertas preguntas para que así realmente la IA ponga mi respuesta cuando la gente está buscando. Y no solamente la web, es decir, en todo lo que conlleve interacción, o voy más allá, en todo lo que aporte información, es decir, ya sean redes sociales, ya sean artículos de prensa, ya sean envío de email marketing. O sea, la IA lo que hace es entender qué conversación está habiendo o qué información hay sobre el tema de lo que tú estás preguntando y de ahí cogerlo mejor. Y a día de hoy, eso es independiente de que esa empresa esté pagando o no a la IA para aparecer. Claro, porque comentabas que Google está perdiendo
credibilidad. ¿En qué sentido lo dices? ¿Por todo lo que es el pago? Claro, yo creo que la gente dice, claro, esto me salen aquí porque pagan. Antes era algo como más oculto, no todo el mundo sabía que si aparecías en Google estabas pagando o que... Entonces la gente ya entiende que tú estás ahí una de dos, o porque estás trabajando mejor el posicionamiento orgánico y la gente ya lo sabe, o porque estás pagando AdWords y la gente ya lo sabe. Entonces, el resultado que te arroja Google está perdiendo credibilidad de cara al usuario. En cambio, la IA a día de hoy todavía tiene muchísima credibilidad. Claro. Y, por ejemplo, vamos a ver entonces, ¿qué cosas ya no funcionan para las pymes? Desde luego, tener una web que no tenga alma, que no esté trabajada para realmente dar respuesta empática y consciente al usuario, no te vale. O sea, la típica web de servicios, de 4 frases, corporativa vacía, eso ya no vale. Claro. Redes sociales sin estrategia, pero sin estrategia real de creación de contenido de valor. Claro, porque lo que sí que está funcionando, además del tema de vídeo, que lo hemos comentado más veces, que la gente va a buscar este tipo de contenidos, también funciona muy bien todo lo que sea humanizar, pero desde, como tú dices, desde la propia web, el contenido de la propia web, que sea contenido de valor, pero que sea un contenido también humano, en las redes sociales, cuando se ven esas, mucho más ir a lo natural, como ahora, que se ve lo que hay detrás de la empresa, que se ve de las personas que están detrás. Este tipo de contenidos funciona bien y, por supuesto, las reseñas. Sí, seguimos con las reseñas por bandera porque al final tanto la IA entiende de que las reseñas, como sabéis, a día de hoy no se pueden retocar, no las puedes cancelar, no las puedes anular, con lo cual entiende que ese es contenido veraz. Entonces, seguimos poniendo el foco en toda la parte del Google My Business y en la parte de las reseñas como parte principal y humanizar los contenidos dando respuesta real, es decir, no respuestas corporativas vacías y sin alma, sino respuestas reales porque son las que la IA va a entender que son las que está pidiendo su usuario. Claro, en cierta manera yo creo que ya no gana quien mejor lo cuenta o quien solo lo cuenta, sino que gana quien mejor lo transmite, quien mejor lo humaniza, quien mejor lo pone en contexto. Total, o sea, humanizarlo todo, aunque parezca surrealista, para que la IA entienda que es lo que espera el cliente. Vamos a ver si quieres unas pautas pequeñas de cómo aparecer en la IA, porque creo que es algo que a mucha gente le inquieta. Sí, porque al final la IA no se está inventando el contenido sigue siendo el mismo que hay en online. Y sigue cogiéndolo de la misma fuente. Sigue cogiéndolo de las mismas fuentes. Lo que ha cambiado es la forma en la que lo coge. Exacto. O sea, lo coge igual que lo coge Google, con lo cual todo el posicionamiento SEO, todo el posicionamiento natural que tú hayas trabajado, eso seguirá siendo oro para la IA. Lo que pasa es que hay que retocar este tipo de contenido que hablábamos antes, ir a un contenido más centrado en respuestas a preguntas complejas en vez de a keyword y seguir dando información de valor. Totalmente. El SEO sigue siendo fundamental, posicionar en SEO, pero posicionar en SEO no con keywords, como lo hacíamos antes, sino con contenido, tal y como estás diciendo, estar en medios de comunicación de referencia, posicionar tu marca como referente del sector. Eso es la autoridad, ¿no? Exacto, conseguir autoridad que al final no es solamente tener una buena web, es todo lo que ocurre alrededor, que hablen de ti en otros medios, eso... Volvemos, está todo muy unido, porque sigue siendo SEO, sigue siendo el link building de antes. Exacto, sigue siendo lo mismo, lo único que la forma de trabajarlo está cambiando. Tienes que pensar que no solamente lo tienes que trabajar para estar posicionado en Google, sino que ahora lo vas a trabajar para estar posicionado en IA. Eso es, pero la autoridad sigue siendo fundamental. La citabilidad, que tú seas capaz de generar contenidos que otras fuentes citen y que te hagan referencia a ti, eso a la IA le está mostrando, como le mostraba antes a Google, que sigue siendo importante, que tienes respetabilidad y que eres experto en el tema. Exacto, responder a problemas reales con un contexto, confianza y claridad. O sea, al final lo que el ChatGPT necesita, volcar esa información a un ser humano y redactarlo. Con lo cual, si tú ya se lo estás dando previamente de una forma redactada, clara y simple, directamente el ChatGPT lo va a coger para podérselo poner. Entonces, todo lo que hagamos de redacción, tanto en redes sociales como en la web, es fundamental. Y buscar la interacción. Y luego, bueno, sí que hay también una parte técnica que es importante y es que tienes que dejar que tu web rastree, o sea, sea rastreable por el ChatGPT. Total, por la IA. Efectivamente, esto, bueno,
bueno, a nivel técnico, tienes que decirlo así en el robot TXT. Entonces, esto sí que es importante porque, bueno, como ocurría también con el SEO más tradicional, pues al final, si tú no dejas que los robots pasen por tu web, pues ahí estás limitando. Pero esto es una parte más técnica. Sí, pero que es importante que lo sepan, que igual que antes trabajábamos la indexación para Google, ahora hay que trabajar la indexación para IA, es fundamental. Entonces, bueno, pues lo que hablábamos, casos reales, las preguntas frecuentes que estén bien hechas y bien redactadas, artículos que sean útiles, intentar salir en medios de referencia, si podemos hacer algo con medios de comunicación, tanto digitales como offline, todo eso también nos va a ayudar mucho, bueno, obviamente offline porque tiene la parte digital, pero me refiero, trabajar este programa de radio, se sube a la web, está con un link que va a YouTube, que va, todo eso hace que el ChatGPT, cuando se pone a buscar, entienda que si este programa está en Capital Radio es una referencia del sector, entiende que el contenido es relevante. Si encima además está en YouTube, está en Spotify, tiene una página web, ChatGPT lo mostrará. Claro, al final tiene que haber una coherencia de marca, ¿no? O sea, quiero decirte, ChatGPT tiene que entender que lo que somos y que somos coherentes en todos, porque lo que decimos, no está buscando ya solamente lo que tú dices en tu web, que está muy bien, es que está rastreándolo todo. Entonces, lo que tú dices en tu web es lo mismo que estás contando en TikTok, es lo mismo que estás contando en Instagram, es lo mismo que estás contando en YouTube. Tiene coherencia con lo que el resto de gente está diciendo y lo sobre ti. Exacto, y lo que el algoritmo entiende, es decir, ya no posicionas palabras claves, sino que posicionas respuestas a preguntas. Que yo creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Que ya no se trata de agencia de marketing, no, sino cómo rentabilizar mis redes sociales o cómo hacer un buen calendario editorial. Claro, incluso es que ahora hay mucha gente que busca directamente pidiéndole al chat, diciéndole, búscame una agencia de marketing que sea especializada en marketing para autobelleza y autocuidado. Y entonces, tú tienes que ser capaz de que todo tu contenido responda a ese tipo de preguntas mucho más elaboradas que las que se hacían antes. Total, para resumir un poco, cuando trabajemos el posicionamiento en inteligencia artificial, lo vamos a trabajar de forma muy parecida al SEO tradicional que estamos trabajando. Pero en vez de posicionar keywords, vamos a posicionar contenido pensando que son respuestas a usuarios de IA. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de contenido en redes sociales que den respuestas a preguntas que entendemos que pueden hacerse en la IA, es decir, utilizamos un post de Instagram de cómo crear un calendario editorial para una empresa de belleza o para un restaurante. Sabemos que eso podría ser una pregunta perfectamente de IA, con lo cual el ChatGPT lo va a coger. Vamos a potenciar las reseñas. Sí, vamos a potenciar la citabilidad de nuestro contenido. Es importante que las reseñas, si estamos trabajando el cómo hacer un calendario editorial para las redes sociales de mi restaurante, cuando nos pongan las reseñas digan, he solicitado a esta agencia que yo tengo un restaurante que me haga las reseñas, ¿por qué? O sea, que me haga el calendario editorial, ¿por qué? Porque al final todo tiene que estar vinculado y en nuestra página web tendremos un post de blog hablando de cómo crear un calendario editorial. De cara a la coherencia de marca también, el Google My Business sigue siendo muy importante. O sea, igual que antes era para lo que era el posicionamiento localizado, pues esto, lo que te contemos ahí tiene que ir también en la misma línea. Las publicaciones que hagamos en Google My Business también tienen que ir en la misma línea. Coherencia de marca, lo que viene siendo. Coherencia de marca y nada de palabras claves, sino respuestas a preguntas concretas. Bueno, Raquel, yo creo que yo creo que como acercamiento bien. Está muy bien, porque esto es algo que nos da para mucho, que está muy en boga, que todas las marcas que han trabajado posicionamiento en algún momento tienen que plantearse cómo está esto vadeando y cambiando hacia las nuevas opciones de búsqueda. Entonces, no descarto que hagamos otro más específico, Sí, de posicionamiento en inteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que para empezar les sirve para empezar a retocar todos los contenidos que ya tienen. Y por lo menos a pensárselo, que es hacia dónde vamos. Entonces, es algo que en una estrategia de marketing debemos empezar a cuidar. Por supuesto, y ahora vamos a ver a los 4 elementos, ¿no, Raquel? Sí, hoy vienen los 4 elementos y hoy nos van a hablar de los
problemas principales que tienen las startups que crecen muy rápido sin trabajar su identidad y, bueno, los problemas a los que se van a enfrentar y nos van a dar algunos tips para que no Pues es ocurra súper esto. importante porque creo que la comunicación es fundamental en este tipo de, bueno, en todas, pero en las startups que empiezan a tener una identidad corporativa, verbal, en LinkedIn, tal, estos tips creo que les pueden ser muy interesantes. Así que vamos a dejarles con ellos, ¿no? Vamos a escucharles. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empezamos con un dato súper interesante. En Europa se crean más de 50.000 startups al año. Solo en España, en el último año, se registraron 1.200. Muchas con producto, con equipo, con financiación, pero sin voz propia. ¿Cuántas de estas startups sabemos qué dicen, cómo lo dicen y por qué deberíamos escucharlas? Hola Lara, ¿qué tal? Muy buenas, Esther, ¿cómo estás? Qué bien, otro ratito más poder compartir contigo. Y es que en este capítulo vamos a estar centrados concretamente en errores de comunicación, en errores de marca. Esas startups cuando van creciendo se olvidan de lo más importante. Sí, se olvidan. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando con las startups? Por ennichar un poquito este capítulo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito. Pues mira, a mí me gusta hacer una metáfora entre las startups y los adolescentes. ¿Qué pasa? Interesante. Pues que los adolescentes, hay muchas cosas que envidiarles, ¿eh? Tienen una energía, un potencial, unas ganas, van a la carrera. O sea, antes de pensar, ¿hacen? Esto va al contrario. Ocurre siempre. Y está muy bien, pero todavía no saben bien ni lo que quieren decir ni a quién se lo quieren decir muchas veces. Entonces, lo crítico que es que en esta etapa no se trabaje la personalidad de marca. ¿Por qué? Pues porque como cuando eres un adolescente, si no vas trabajando un poco quién quieres ser y cómo quieres que te vean los demás, pues acabas haciendo un poco rollo Frankenstein. Ahora imito a uno, ahora una moda, ahora una cosa se ha hecho viral, ahora esto como me vean mis hijas van a flipar, 6-7, lo del 6-7 esto que se lleva. Sí. Entonces vas cogiendo de aquí y de allá, pero no sabes ni quién eres. Y esto al final se nota. Es más, si me permites, Lara, en tiempos de IA... Cuéntanos un poquito más. Sí, es que ahora es todavía más esencial que nunca trabajar el relato de marca. ¿Por qué? Pues porque la comunicación ya no sale solo de la propia marca, no sale de los canales que tú trabajas, ¿no? De las redes sociales, de la web. No, es que ahora hay otra parte que son las reseñas, las opiniones de terceros, los foros, que es la IA la que va a sintetizar toda esta información que encuentra de tu marca. Y cuando una persona va a su teclado y le dice al ChatGPT, ¿quién es el referente en o cuál es la mejor empresa para? Aquí ya la IA no va a ofrecer el resultado porque tú la hayas intencionado de una manera o de otra, sino lo que tú hayas intencionado, más aparte lo que están diciendo de ti. Eso es. Entonces, y cuidado, este punto es muy importante tenerlo cada vez más presente. Y es algo que se sigue descuidando, lo vemos todos los días. Y luego, ¿quién es el responsable de toda esa información? Cuidado, que a lo mejor de aquí a un tiempo seguirán creándose roles diferentes en las empresas para que alguien vaya un poco controlando ese tipo de información alrededor. Si ahora empezáramos un poquito a hablar esos errores, como decíamos, en comunicación, en marca, ¿cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son errores que vemos siempre aplicables a todos los sectores, incluidas las startups? Por ejemplo, todo el mundo suena igual. ¿Qué ocurre? Total, todo el mundo suena igual, no vemos una personalidad, como decíamos antes. Ese adolescente que va creciendo tiene que madurar, en algún momento tiene que pasar a la vida adulta. ¿Qué ocurre en ese mensaje? Cuéntanos un poco, Esther. Sí. Mira, esto yo recomiendo un ejercicio súper práctico. Vale. Coge 3 webs Bien. de tu competencia. Casi todas van a decir innovador, nos centramos en el cliente, somos ágiles. Si tú puedes borrar el nombre de la empresa, o sea, tu nombre, perdona, y poner el de alguien de tu competencia y no pasa nada, aquí hay un problema muy grande. Eso es un error gordo. Claro, es que no tienes voz, no te diferencias, no tienes personalidad. Entonces, si no te diferencias, ¿cuál es el motivo para que un cliente te elija a ti?
Y es verdad que terminan todas sonando igual. Y es un problema de base, que era lo que decíamos antes, ¿no? El no tener identificada la identidad comunicativa, la identidad de marca corporativa. Siguiente error, siguiente problema que vemos, que detectamos. La mayoría no hablan para sus clientes, hablan para sí mismas. Sí, y ellas mismas no son su cliente. Es un error que vemos siempre en marketing en general. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Esto de verdad que pasa mucho más que hablándolo, parece muy evidente y dices, no puede ser, pero sí que es. Porque muchas empresas lo que dicen es, por ejemplo, soy una startup de software y estoy explicando la arquitectura de cómo hago las cosas en mi home, ¿no? Entonces, el cliente, le estás diciendo, tengo no sé cuántos dashboard para tal y cual. El cliente lo que quiere escuchar es, soy una startup que te va a ahorrar tiempo. Queremos la solución, ¿verdad? Queremos la solución. Claro, el cliente no compra tecnología, compra soluciones a sus problemas. Vale, que es lo que siempre se ha dicho, queremos pasar del punto A al punto B, ¿no? Compramos la solución, el beneficio de la otra persona, de la marca. Otro error común que solemos ver, se contradicen a sí mismas. Sí. Vemos información en una web de una forma cercana que ellos dicen, yo soy una marca corporativa cercana, pero luego, por ejemplo, en comunicación en redes sociales vemos todo lo contrario. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué está pasando? Sí. Esto volvemos una vez más a no haber reflexionado sobre la voz y sobre quién quiero ser. Porque en mi web, la web se trabaja de una manera, quizá la trabaja una empresa externa, lo que sea, y se dan unos mensajes. Se reflexiona sobre el tono o a lo mejor estamos yendo a hacer a la manera fácil, a ir a una plantilla o ir a alguna herramienta de estas que nos dejan ahí como los recuadritos donde poner el texto y nos lo inventamos y ala, ya tenemos web. Y luego vamos a las redes sociales o un perfil de un CEO de LinkedIn y están diciendo con mensajes completamente contradictorios. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es muy contraproducente. La gente que te ve en redes, si luego va a tu web y ve una cosa diferente, es ¿no? Un poco de, oye, ¿qué está pasando aquí? Cortocircuita de, ¿pero quién es quién? ¿Es la persona, es el CEO de LinkedIn? ¿O es lo que me está diciendo en la web? ¿O es lo que me han dicho en un email que me han enviado? Entonces, hay una incoherencia que no se aguanta. Sí, y ahí esa incoherencia de la que hablamos no solamente es incoherencia en cuanto a comunicación, es incoherencia en cuanto a marca personal, que también es una de las habilidades que impartimos aquí en el Club de los 4 Elementos. Y en relación al CEO, voy a cogerte esa palabrita, porque uno de los errores que siempre vemos es ¿por qué no trabajamos nuestro perfil de LinkedIn? Pero si es la red profesional por excelencia, que no digo que otras redes sociales sean buenas, claro que sí, por supuesto, otros canales, claro, para eso tenemos que identificar dónde está nuestro público, ¿no? Nuestro avatar, pero ¿por qué descuidamos la información y el potencial y las oportunidades que se generan en LinkedIn? ¿Por qué ocurre esto, Esther? Sí, pues yo creo que falta conciencia de que LinkedIn es la primera tarjeta de presentación, no del CEO, sino de la empresa. ¿Por qué? Pues porque las personas conectamos con personas y convencemos a través de las historias que contamos y de los posts. Y bueno, hay más errores, lo que pasa que yo creo que vamos a pasar a una ronda rapidita. Podríamos seguir aquí hablando de errores. Yo aquí tengo una lista interminable. ¿Tú cuántas? Vamos a pasar páginas. Pasamos. ¿Vale? Para la siguiente, ¿no? Claro. Y vamos a ir a las preguntas rápidas. Para que se lleven de este capítulo, ¿no? Ideas rápidas, accionables, para tener en cuenta. Sí, tips súper rápidos. Vale, yo te pregunto, venga, si solo pudieras darme un consejo de comunicación a una startup que lleve unos 6 meses de vida, dime cuál sería. Un consejo rápido. Sí, decide cómo suenas antes de decidir qué dices. El tono va a ser la mitad del mensaje. Siempre se ha dicho que el contenido es el rey, pero el continente es la otra mitad. Vale. Lara, te toca. Importante. ¿Cuál es Cuéntame. el error de LinkedIn que más te duele ver en fundadores de startups? A mí me daban puñaladas todos los días, Yo tengo puñaladas todos los días. El peor error que yo veo es no estar simplemente, como decíamos antes, con los errores frecuentes.
es desaprovechar directamente muchísimas oportunidades porque ese espacio que tú no estás ocupando y que sabes que podrías liderar, lo está liderando otra startup de tu sector. Es que es así de claro. Sí. Una pregunta que te lanzo, Esther, una frase a una startup, o sea, una frase que una startup nunca debería de tener, por ejemplo, en su web. Prohibido, stop, nunca. Vale. Que no, ¿cuál sería? Pues mira, primero, si se dan una vuelta por el resto de webs y ven un mensaje que se repite mucho, Vale. ya está, sal de ahí, Vale. sal de ahí. ¿Cuál suele ser? Porque esto ya también se sabe. Soluciones innovadoras para un mundo en constante cambio. Uy, eso se oye ¿Qué pasa? mucho. Claro que es que esto no lo dice nadie y no genera ninguna conversación. Entonces, por favor, escapemos de ahí. Lara, te la lanzo. ¿Un pequeño cambio en LinkedIn que pueda marcar una gran diferencia para empezar a accionar algo? Hacer pequeñas píldoras, cambiar el titular. Muchas veces vemos que el titular lo dejamos únicamente para un cargo. Y oye, que no solamente somos un cargo, que somos mucho más y que queremos pasar, necesitamos que esa persona sepa que podemos ayudarles. Y para eso no basta con un cargo. Es el beneficio, la transformación de lo que podemos hacer. Sí. Bueno, tendríamos más preguntas, pero vamos a ir acabando. Recapitulando, deciros que por favor trabajéis vuestra comunicación, vuestra identidad de marca para sonar coherentes, consistentes y crecer como unos adolescentes que van a tener un futuro muy prometedor y que no se nos van a caer por ahí, que luego todo es dinámico y puede cambiar. Sí. Pero oye, vamos a sentar unas bases. Sí. Y al igual que todos evolucionamos, nuestras marcas y la comunicación también es coherencia pura de lo que es estrategia. Recordar dónde pueden encontrarnos. Pueden encontrarnos en Club 4Elements, en LinkedIn. Y también tenemos un grupo privado donde vamos soltando tips, pildoritas. Y muy próximamente tendremos un encuentro en la comunidad. Y como digo yo, incluso quien quiera que le hagamos una auditoría previa, Esther, ¿en qué punto se encuentra mi startup? ¿En qué punto estamos? Que es necesario, no esperes a mañana, acciona ya y luego por el camino vayamos adaptándonos, pero no lo dejemos para mañana. Vamos tarde. No, nada de improvisar. Venga, nos vemos. Abrazo. Venga, abrazo, nos vemos pronto, chao. Bueno, pues como siempre, súper interesante el espacio de los 4 elementos. Creo que siempre dan tips súper claros que se pueden poner en práctica de forma rápida y que realmente son transformadores a la hora de comunicar. Así que espero que nuestros oyentes, los startupateros... ¿Startupateros? los hayan apuntado bien. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Sí, yo creo que nos llevamos cosas importantes sobre cómo está cambiando el marketing y también, bueno, que marketing no es estar en todas partes, es estar donde te está buscando el cliente. Por supuesto, también hemos hablado del SEO, de que ya no es solamente para estar en Google, sino que ahora también el SEO se utiliza para trabajar para estar en la inteligencia artificial. Lo importante que es hacer pequeños cambios, que eso va a marcar la diferencia totalmente. Y que para salir en ChatGPT no hay un truco, lo que hay que conseguir es que la información que tengamos y todo lo que haya sobre nosotros sea fácil de entender, sea útil y fácil de encontrar también. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes, nos vemos el domingo que viene y ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla.